Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Siguiendo con las entrevistas y conversatorios con las alumnas destacadas del exalumna del Sagrado Corazón. Hoy día tengo el gusto de conversar con Rosa María Gálvez Mantero, no solamente una exalumna más, sino además una entrañable amiga mía. Empezó sus estudios en el Chalet, pero luego terminó en el Sagrado Corazón, Sofiano, en 1974. Su vida entera la ha dedicado al servicio de los demás y empezó desde que era muy chiquita, apenas tenía 12, 13 años, y comenzó a ir al refectorio San Francisco de Asís en Barranco, primero acompañando a su mami. Luego de varios años después ha comenzado a ir a Neoplásicas a hacer voluntariado todos los días viernes, sin faltar, todos los viernes está ahí. Querida Rosy, quiero que nos cuentes cómo así te dio ganas o cómo empezaste a ir a este refectorio todos los sábados desde que eras chiquita. Cuéntanos. Bueno, mi mami cuando lo crearon con los niños, mi mami iba una vez por semana. Entonces cuando eran las vacaciones del colegio, entonces mi mami ya no iba y me mandaba a mí. Entonces con el correr de los días me fui integrando más a la labor que hacían en ese comedor. Ah, mira, qué bonito. Y dime, ¿cuántos niños de qué edades a qué edades van a ese comedor o iban a ese comedor? Son de 5 a 12 años. Ujú. ¿Y van ellos solitos o van con sus padres? Bueno, los más chiquitos iban con sus papás, ya los más grandecitos iban de su casa de frente al comedor, tomaban desayuno y regresaban al colegio y después del colegio iban de nuevo al refectorio para almorzar. Algunos se quedaban a nivelación o si había catecismo, se quedaban para su catecismo. Ah, mira, qué bonito. Y además de darles de comer, me imagino que les enseñarían algunas cosas, como modales, ¿no? Sí, incluso cuando llegaban del colegio para almorzar, entonces se les hacía formar en el patio, se les hacía rezar, se les hablaba que debían dar gracias a Dios por los alimentos que iban a comer y entraban en orden, iban, se acercaban, recibían su plato y de ahí se iban a sentar en la mesa. Ujú. Y se les observaba que no se tiraran la comida, que no ponieran los codos, que no hablaran con la boca llena y también para que no empezaran a pelearse entre ellos. Ujú. ¿Y estos niños a qué se dedicaban? ¿Cómo hacían la selección de a qué niños darles de comer y se tenían que inscribir? ¿Iban así nomás? ¿Cómo era? Cuéntanos. Bueno, se tenían que escribir, había una asistenta social que en esa época a todos los chicos de bajos recursos económicos los llamaban o iban, se hacía un volanteo para pasarles la voz que había un comedor que ya estaba funcionando a bajo precio para que las mamás se inscribieran. Entonces, al principio era una buena acogida porque no había comedores populares en el distrito de Barranco. Entonces, te estoy hablando de hace 52 años atrás, o sea Imagínate. que era una cosa nueva que recién se abría un comedor para niños, entonces las mamás aprovechaban para inscribir a sus hijos
para que tuvieran desayuno y almuerzo. Y además la ayudita también de que los ayuden con las tareas, ¿no? De nivelación y esas cosas. Sí, Y, pues porque los que estaban mal en cursos o las mamás no los podían ayudar, entonces se quedaban, había un grupo de profesoras, entonces ahí se les enseñaba a hacer su tarea, se les explicaba lo que era matemática, gramática, después se les hacía comprensión de lectura, porque muchos leían y no entendían pues lo que habían leído. ujú, Entonces, ujú. un trabajo arduo, y la que estaba a cargo los últimos años antes de la pandemia era Lourdes Rospigliosi con su hija Ujú, Marinés. ujú. Entonces ellas nos han apoyado bastante también. Qué bueno, qué bueno. Y dime una cosa, ahora en la época de la pandemia, ¿cómo estás haciendo tu labor? Bueno, ahora lo que decía se abrió desde el año 2021, entonces estamos recibiendo no solo a los niños, sino a los papás, y hay muchos de la tercera edad, van muchos viejitos a pedir su almuerzo. Ujú. Ah, mira, qué bueno. O sea que la ayuda no solamente ahora es para los niños desde los 5 años, sino también para los abuelitos, digamos, para personas mayores. Y Así dime una es. cosa, ¿lleva el nombre de San Francisco de Asís? ¿Tiene algo que ver o tuvo algo que ver con los franciscanos en un primer momento, me imagino? Bueno, la que lo fundó, la que lo creó, era una madre franciscana, la madre Roselena, Ya. que un nombre de pila era Hortensia Cresci, Ujú. era tía del actor ese Christian Meyer, Ya. era su tía, entonces esto, y la dejó a Maruja para que ella se encargara de administrarlo y llevarlo adelante, que era Maruja Bertel, Ujú. Que también es exalumna del Sagrado Corazón. sí, del Ujú. chalet, sí. Y Y ella, bueno, ¿este es una administración de la beneficencia o es algo familiar propio de la familia Bertel? no, bueno, la familia de Madu, ellas apoyaban económicamente también. Ujú, Y bueno, ya es particular, no recibimos ayuda del Estado. Ahora últimamente estamos inscritas en lo que era antes PRONA, ujú, que ahora por medio de la Municipalidad de Barranco nos proporcionan un poco de víveres, que es arroz, aceite, menestra, ujú. y después esas latas de anchoveta. Mira, ve. ¿Y tú a qué te dedicas ahí en el refectorio? Tú, aparte de administrar y ver qué es lo que van a comer diariamente, ¿tú haces las compras o las compras las hace otras personas? Bueno, con las compras la hago con la jefa de cocina, Ujú, pero ahora con eso de la pandemia, entonces yo le dejo el efectivo y ella mayormente lo compra los sábados o los domingos, que es más tranquilo. ujú. Es más o menos hacemos el menú, lo que vamos a hacer cada semana, entonces ahí pues hacemos, y si hay alguna oferta, cambiamos lo que habíamos pensado para tal día y hacemos otra cosa Claro. para hacerle algo surtido. Me imagino que debes de tener muchos chicos que, si me dices que hace 52 años que vas, niños que pueden haber tenido, no sé, pues 5 años o 10 años, en este momento ya serán padres de familia, han regresado con sus hijos al refectorio, te han buscado, te han dicho, señorita Rosa María,
estos son mis hijos, o cuéntanos un poquito alguna anécdota simpática que tengas. Bueno, hay muchos que ya han formado su hogar, tienen hijos, y muchos de los que antes estuvieron en el refectorio están llevando a sus hijos. Y Ujú. también una anécdota fue el año 81, cuando hubo un incendio y se quemó el refectorio. Entonces uno de los bomberos se le veía muy cabizbajo y decía, no puede ser que donde yo estuve de chico almorzando ya no esté. Ah, mira. Entonces era una cosa muy emotiva también. Me imagino, pero y dime una cosa, ¿qué pasó? ¿Con un balón de gas seguramente, un Eh, cortocircuito? no, fue con un primo. Lo que pasa que antes la casona era casona de madera. Ya. Entonces ahí se reunían los de la comunidad para sus clases de catequesis que hacían las señoras. Entonces la tía Maru también iba allá. Ujú. Entonces conocí a la madre Roselena. Entonces ahí fue que se contactaron y ella tuvo la idea de crear un comedor para niños, y por eso fue más fácil para ella porque conocía a Madu, que le gustaba todas esas obras sociales, ¿no? Claro, claro. Y después, ¿cómo nace tu interés en seguir haciendo tu obra social en neoplásicas? Porque no solamente te conformaste con el refectorio, sino que también seguiste ayudando por otro lado. Cuéntanos un poquito de cómo te animaste a ir a neoplásicas. Bueno, eso fue una amiga de mi mami, que mi hermano no hace mucho había fallecido de leucemia. Entonces ella era voluntaria de neoplásica, entonces la inscribió a mi mami, pero mi mami dijo que ella no iba. Ujú, Entonces me dijo, anda tú para ver cómo es. Entonces me llevó la amiga que era Lazo, Silvia Lazo. Entonces a la semana ya me habían llamado para ser imagínate. voluntaria. Ujú, Me dijeron, en esa época estaba de presidenta Teresa Pinillos. ujú, Entonces me dijo, vente el viernes, porque yo apunté para el día viernes con uniforme blanco que lo compras en Adoca, ujú, y le botones azules, y nosotros ujú. ya vamos a dar el relazo. Entonces cuando ya llegué, yo pensé que era para foto o cualquier cosa, pero no, me mandaron de frente al Uy, módulo te 4. tiraron a la piscina, digamos, te tiraron a la Se, piscina de frente. Sí, se- pero ¿y al- ya cuántos años estás ahí? Ahí ya tengo 34 años, Wow, treinta y wow. cuatro años. ¿Y Entonces, qué haces ahí? Por ejemplo, tú vas, sé que ahora en los días viernes que vas por la época de la pandemia, estás ayudando a preparar sándwiches que se van a vender a las personas que van, pero me imagino que has pasado por todas las secciones que puede tener y todos los pisos que puede tener el INEM, ¿no? Y todas las secciones de neurología, abdomen, en fin, todos los departamentos. Tu tipo de voluntariado dentro del INEM, eh, ¿qué es lo que haces mayormente? ¿Le das consuelo a las personas? ¿Las llevas al consultorio? ¿Las acompañas mientras que le hacen el procedimiento de la quimio? ¿O haces todo lo que te he dicho en algún momento de estos 34 años? bueno, cuando recién ingresé de voluntaria, me mandaron al módulo 4.
que el módulo 4 tiene los departamentos de abdomen, urología, todas y neurología. Entonces, nosotros en ese momento hacíamos era ver que todas las historias estuvieran y si por A o por B una historia de un paciente que estaba y no estaba la historia, teníamos que ver dónde estaba la historia e irla a buscar para que el médico tuviera la historia y pudiera llamar al paciente. Y también el trabajo de las voluntarias es acompañar al paciente, orientarlo donde tiene que ir, facilitarle más que nada su desenvolvimiento en el mismo hospital. Entonces, después he estado en quimioterapia, en emergencia también, y ahora último estoy en el kiosco. Antes de la cuarentena estaba en el kiosco. Entonces llamaron a las voluntarias de cada día que estaban en el kiosco y ahora los sándwiches, como ya no tenemos kiosco, entonces lo hacemos en el albergue, que es el albergue de voluntariado, donde van las pacientes que vienen de provincia a pernoctar y ahí duermen y se le da sus alimentos. Y está cerca del hospital, porque justo está a la espalda del hospital. Entonces, los pacientes que puedan caminar se van caminando y si no, hay una camioneta que las lleva al hospital. Y ahí hacemos los sándwiches y después lo llevamos al bazar y ahí los vendemos. Todo esas ventas es para el fondo de ayuda al paciente. Imagínate, y mucha gente vendrá de provincia, ¿no? Un montón, y teníamos también a una voluntaria que hablaba en quechua. Entonces hay muchos pacientes que no saben el castellano, entonces había una voluntaria que hablaba, entonces les podía traducir y podía ayudarlos para que pudieran desenvolverse bien, porque muchos llegan y dicen, esto es muy grande, esto es enorme, acá nos perdemos. Claro, lógicamente, pobre gente, ¿no? Y tú sientes que has realizado tu vida plenamente ayudando, no solamente en el refectorio, no solamente en neoplásica, sino también en tu diario vivir, ¿no? Porque si yo te digo, necesito compañía, yo sé que tú me vienes a acompañar, soy testigo de que has ayudado a todas las personas que has podido. En realidad, en algún momento de tu vida pensaste dedicarte a ser religiosa. Bueno, una época pensé, pero después pensando bien, una persona me dijo, puedes no meterte de religiosa, pero puedes hacer la labor de una religiosa en tu misma casa o en tu mismo entorno. Así es, tu ministerio laico, pero Ah, sin ser consagrado a una institución religiosa, ¿no? O sea, exacto, en el caso exacto. nuestro, por ejemplo, Enrique y yo somos laicos, pero damos ayuda a matrimonios, guiándolos en la fe de Cristo y de la Virgen. Entonces, los ministerios y los caminos que nos da Dios y que nos lleva a Dios son diferentes, pero siempre es el mismo fin, ¿no? ¿Y tienes Exacto. alguna anécdota de que hayas ayudado a bien morir a alguna persona o en algún momento muy difícil ahí en Neoplásicas que hayas podido ayudarlo? Bueno, una época cuando estuve en emergencia, había una señora de provincia
que me dijo que era protestante, evangelista más que nada, y me decía, ¿usted cree que Dios me va a acoger? Porque yo antes era católica, pero con el entorno familiar, la mayoría evangelista, y me convencieron. Yo les dije, Dios es uno solo. Cada persona o cada secta le pone diferentes nombres, pero Dios es uno solo y Él es el que al final nos va a recibir cuando Él nos llame. Entonces me dijo, yo quisiera que un sacerdote me ayudara a partir. Entonces yo le digo, si quiere, yo llamo al capellán de la capilla de hospital para que venga a verla. Y me dijo, se lo voy a agradecer. Entonces fui y entonces el padre me dice, después de la misa, voy a emergencia. Yo le dije al padre, no creo que la paciente pueda aguantar hasta que termine la misa. Entonces me dice, está muy mal. Y yo digo, sí, en cualquier momento ya se va. Entonces me dice, ¿en qué cama está? Yo no me acuerdo el nombre, el número ahora, le di el número de cama y me dice, entonces antes de la misa voy a ir. Entonces yo ya me regresé a la emergencia y lo veo que el padre entra y estuvo con la señora buen rato. Y después sale, yo estaba con otros pacientes y después la señora me llama para hablar conmigo o agradecerme, me acerco y me dice que Dios se lo pague por la ayuda que me ha dado, ahora ya me voy tranquila. Y al Y la poquito señora segundo y falleció. falleció. Y falleció. Mira que la ayudaste, si no hubieras insistido con el capellán, a lo mejor la señora se iba sin poder decirle al capellán lo que sentía en ese momento. En Sí, pues, realidad, en realidad, Rosy, tú tienes un corazón de oro, como yo siempre te lo he dicho, ¿no? Y que todas las chicas de la promoción y de la clase te queremos con tantísimo, tantísimo cariño, porque tu vida realmente es una vida de entrega total a todas las personas, como nos decían nuestros papás y nos han enseñado siempre, haz el bien sin mirar a quién, ¿no? Yo te quería exacto. preguntar, ¿de qué manera sientes tú de que los valores que te han dado en el colegio, en el Sagrado Corazón, han hecho de que tú tomes esta decisión de ayudar a la gente, o sea, no trabajando ni ganando un sol, sino más bien entregando de lo poco que puedas tener para pagar tus pasajes, e irte a un sitio, irte al otro, sin tratar porque la gente por lo general trata de trabajar para poder ganar un poco de dinero, para poderse comprar la chompita, el pantaloncito, en fin, y tú no, ¿no? O sea, ¿qué te hizo el haber estudiado en el Sagrado Corazón de que tú tengas esta entrega? Bueno, era también no solo el colegio, sino en la casa, en el hogar, los papás. Entonces yo veía pues tanto mi mami como mi papi tenían esa también vocación y yo cuando salí del colegio estudié secretariado y estuve trabajando en una naviera, Ujú. pero después me llamaron para la tía Maruja, me llamó para que la ayudara en el refectorio, entonces me fui y después con lo de mi hermano Chico también me jalaron a neoplásicas. Entonces es uno que Dios te va poniendo los caminos para que tú los sigas. Así es. Entonces Ujú. era una cosa que la verdad que a mí me gustaba
entonces uno se siente bien, Ujú. aunque no, como tú dices, no solo en la vida es ganar un sueldo, la cosa es que uno internamente se sienta bien y pueda servir y aliviar el dolor de los demás, ¿no? Qué Y eso lindo. también solo en Ujú. el colegio uno lo aprendió, los valores, sino también en el hogar también. Así es. Cuéntame, Buri, ¿y cuáles son tus hobbies? Yo sé que eras una gran ciclista, que te encantaba la bicicleta. Eh, Cuéntanos de tus hobbies. bueno, yo en el colegio hacía atletismo. Ujú. Después que salí del colegio hice vóley, estuve jugando en el Vancouver por un club Duma y después me dediqué al ciclismo, que era con una holandesa, Nelly Blocker, de ahí también estaba Jenny Testino, Ujú. que es Jenny Samanés ahora. Ujú. Entonces, con ellas participábamos, pues participé en dos nacionales de ciclismo. Y bueno, pues yo me acuerdo que mi mami cuando antes de acostarse me quitaba la llanta de adelante. Entonces a veces salía tempranito a entrenar y me daba cuenta que la bicicleta le faltaba una llanta, hasta que ya me las ingenié, entonces tenía una llanta de repuesto que la metía debajo de mi cama o en el closet para que mi mami si me sacara yo la ponía la otra, entonces salía. Entonces, Claro, pero a Dios gracias. tenía temor de que te Sí, pasara algo. Ujú. sí, antes los conductores y los choferes tenían más cuidado con los ciclistas. Dios gracias que tuve caídas, pero no fueron tan graves. Ujú. Y cuéntame, también cómo aprendiste también a pintar. Yo tengo un platito que tú me pintaste y me regalaste cuando me casé. Muy bonito, tu afición por la pintura y por el horneado de la cerámica. ¿Cómo nació eso? Estábamos, a mi papi lo habían nombrado agregado naval en la Embajada de Brasilia, en Brasil. Entonces ahí habían varias del cuerpo diplomático que estaban en clases de pintado en porcelana. Entonces me interesé porque aparte yo estaba estudiando para trabajo social. Ujú. Entonces, mi mami me dijo, ¿por qué no hago? Y estábamos con mi hermana Marti también. Marti y yo teníamos esas clases de pintado en porcelana y ahí aprendimos. Entonces, cuando ya nos regresábamos de nuevo al Perú, entonces a mi mami hizo contacto para conseguir un horno de quemado en porcelana Ujú. y ahí acá en Lima seguí pintando y bueno, eh, era una cantidad grande de horas que tenía que estar los Los diferentes hornos piezas prendidos, sí, y es muy de caro, es muy, muy caro. Por eso es pescado. que los ceramistas, muchos de los ceramistas han dejado de usar los hornos porque son sumamente caros, ¿no? Ujú. La corriente se iba hasta el techo, entonces yo con lo que vendía también las ayudaba a mi mami también con lo de la luz también, o sea Claro. que Ujú. era algo que, bueno, muchas de chicas de la promoción también me han comprado lo de las piezas que yo hacía. Muy bonitas piezas. Yo hasta ahora tengo mi cuadrito ahí bien, bien guardadito, con mucho cariño. Para mí ha sido un gusto inmenso, Rosy, el haberte tenido conversando todo este tiempo. Realmente eres una persona
lo vuelvo a repetir, con un corazón muy lindo. Tú eres una linda persona con un fondo increíble, súper profunda. Tu ayuda es inagotable y te quiero agradecer tu tiempo, tu voluntad en poder hacer esta entrevista para que más gente del Sagrado Corazón conozca de tu labor y tal vez alguien se anime y diga, yo también quiero ser como Rosa María, yo también quisiera ayudar en algún refectorio o en algún lugar, ¿no? Te agradezco muchísimo tu tiempo y tus ganas y ojalá que haya mucha gente más que quiera ayudar como lo ayudas tú. Gracias, Teresita. Al menos te agradezco a ti por la oportunidad que me das de poder conversar y después decirles a las personas para ver si nos puedan ayudar en diferentes cosas con el refectorio. Ok, perfecto. Perfecto, yo les voy a decir dónde queda el refectorio y tu teléfono para que puedan comunicarse contigo. Te agradezco muchísimo, muchísimo tu tiempo.